Buenos días nuevamente. Comenzamos con la sexta clase del curso. Bueno, antes de ir a la sexta, que es específicamente ya sobre R, para empezar con lo que es la parte de programación en este lenguaje, me gustaría saber cómo les fue con el HIT y si tienen alguna pregunta sobre eso. A mí me fue bien. Sí. Sí, sí, sí pude hacer lo del correo y lo del nombre de usuario de Hit también. Ah, ok. Y los cambios que hicieron localmente los replicaron en el repositorio remoto, se les reflejaron ahí. Sí, Bueno, los que no lo han hecho, por favor, entonces ensayen. Lo vamos a hacer varias veces durante el curso. De hecho, muchas veces. Esto es parte de las herramientas que vamos a utilizar, pues casi que de a diario. Pero es importante que lo tengan claro. Bien, entonces, mientras tanto me voy a pasar a la lección 6, que como les decía, es la que ya habla sobre el lenguaje de programación R. Como han visto en el programa del curso, seguramente, entonces aquí vamos a invertir varias lecciones para ver las características generales y así tener las bases para comenzar luego con la graficación y con los datos geoespaciales. Bien. Me paso aquí entonces al primer contenido de la lección 6, que son características generales del lenguaje de programación R. R es un lenguaje enfocado en análisis estadístico y es muy utilizado en algunas áreas de investigación como el aprendizaje automático, eh, la ciencia de datos, lo que llaman data science, big data, y tiene aplicaciones en, bueno, casi que en cualquier campo que uno se pueda imaginar, bioinformática, medicina, análisis financiero, por mencionar algunos pocos. Fue creado por dos investigadores neozelandeses en 1993. Algunas de las principales características de este lenguaje desde el punto de vista técnico, una de las principales es que es interpretado. Esto lo que quiere decir es que las instrucciones se traducen una por una al lenguaje máquina, a diferencia de otros lenguajes que se llaman compilados, que lo que hacen es que traducen las instrucciones todas de una sola vez, crean un archivo intermedio, eso lo evalúan y luego lo ejecutan. Los lenguajes interpretados tienden a ser más lentos que los compilados, pero por otra parte son más flexibles. Voy a aprovechar para dar un ejemplo aquí. En, en RStudio, digamos, ¿qué es esto? Espero que no sea nada grave. Eh, para ir conociendo también la interfaz que empezamos a ver la lección pasada, entonces voy a ir aquí al menú de File y voy a hacer un nuevo archivo. Vean que podemos hacer de varios tipos. Hay uno que dice RScript. Entonces, voy a ir ahí y vamos a hacer un pequeño archivo, pequeño programa, el clásico Hola Mundo, que les he comentado otras veces. Tiene una sola instrucción: print Hola Mundo. Hola Mundo es el argumento de entrada y va entre comillas porque se trata de una hilera. Voy a salvarlo de una vez. Aquí tienen el botón de salvar y le voy a poner, ustedes lo pueden colocar en cualquier parte del disco que deseen. Lo voy a poner ahí en el directorio principal y le voy a poner hola.r, como ven ahí. Yo creo que la R puede ser mayúscula o minúscula, pero yo lo veo más en mayúscula, entonces lo voy a poner de esa forma. Ok, ahí está entonces mi programa y para ejecutarlo tengo varias opciones. Una es aquí presionar el botón Source.
Y en la consola es esta parte de abajo que tiene una serie de símbolos de mayor que. Ahí aparece el resultado de mi programa. Ok, entonces ese es nuestro primer programa en lenguaje R. Hola mundo. Voy a agregarle algunas líneas más. Digamos que tengo Hola mundo 01. Hola mundo 02. Hola mundo 03. Y Hola mundo 04 para poder diferenciar las líneas. Ok, esto lo mantengo siempre guardado y al presionar nuevamente el botón de source, entonces se ejecutan todas las líneas de una sola vez. Voy a limpiar la consola. Recuerden que lo podemos hacer con control L y aquí también hay una escobita en la parte superior derecha de la consola para tener eso limpio. Otra manera de ir ejecutando el programa es a través de el botón de Run, que me permite seleccionar una parte, una o varias de las instrucciones e irlos corriendo poco a poco. Digamos, ahí corrí la primera. Voy a señalar la 2 y la 3. Ahí se ejecutan esas dos. Ok, entonces esas son algunas formas de ir ejecutando el programa, ya sea todo junto o ya sea por pasos. Otra cosa que puedo hacer, voy a limpiar nuevamente la consola, es yo poner mis comandos aquí mismo. Voy a poner hola mundo desde la consola. Y ahí mismo lo ejecuto. Claro que ahí el problema es que tengo que ir haciendo esto uno por uno, todos los comandos, lo cual para un procesamiento ahí de cierta complejidad, entonces ya se vuelve un poco tedioso. Entonces, por lo general, tenemos las instrucciones organizadas en programas para irlo haciendo de manera secuencial. Ahora, lo que estaba diciendo, como llegué aquí, acerca de los lenguajes interpretados. Interpretados lo que implica es que va a ir ejecutando estas 4 instrucciones una por una. Si yo aquí, digamos que me equivoqué, tengo un dedazo, algo ahí que no existe, una instrucción que no existe, por lo menos creo que no. Y entonces lo trato de ejecutar. Fíjense que me ejecutó la instrucción, la primera y la segunda. Y en la tercera ya se detuvo diciendo que no encuentra la función print, porque eso no existe en R. Otros lenguajes, los compilados, ni siquiera iniciarían el programa, porque lo revisan todo y le dicen al programador, usted tiene un error ahí en la instrucción 3. Sí, Justin. Entonces eso es como cuando alguien está programando algo y hace toda la programación, al final tiene como un error, entonces tiene que revisar otra vez todo el código para poder hallar la solución, porque obviamente no lo va a correr entonces. Correcto, en un lenguaje compilado no. Los lenguajes compilados, como dice ahí en el texto, tienden a ser más eficientes porque esa revisión inicial que se hace se sirve también para optimizar el código. Por otra parte, también ayudan a que esto no pase, que el programa no se caiga en tiempo de ejecución. Entonces, estos lenguajes compilados se usan más para sistemas que son más críticos. Los sistemas más críticos son los que, de aquellos de los cuales dependen vidas humanas. Ejemplos clásicos son un sistema de control de tráfico aéreo, sistemas que regulan dispositivos médicos, seguramente eso no está hecho en lenguajes como R o como Python o como JavaScript, que son todos interpretados. Están más hechos en lenguajes como C o C++, que sí son compilados.
Por otra parte, como dice ahí también, los lenguajes interpretados tienen otras ventajas, como que son más flexibles. Y entonces hay menos cosas que uno tiene que estar controlando como programador, en el entendido de que no sea crítico, que pasen algunas de estas cosas. O sea, hay pros y contras. Profe, una pregunta. Claro. Digamos, por ejemplo, en un caso de error en un código muy largo, ¿le dicen qué línea está el error o hay que revisarlo manualmente? En este caso aquí te dice la instrucción en donde está, ¿ves? Ujú. Sí, pero digamos, no le dice, digamos, en la línea 3 está el error. No, en este caso no me lo Ah, está ok, diciendo. Ujú. ok, ok. Ok. Manuel, Sí. hay otra pregunta en el chat. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre consola y terminal? Ok. RStudio. Gracias. La consola es esto, en donde estoy aquí ubicado en este momento. Esta es la parte para poner comandos de R, nada más. Y la terminal, que es la que estuvimos usando la lección pasada, es para poner comandos del sistema operativo. En este caso de Windows. Esa es la diferencia. Y aquí se van a ir haciendo algunas más que otras pestañas que vamos a ir viendo poco a poco, que tienen que ver con Markdown y los procesos que se van ejecutando ahí uno por uno. Entonces sí, consola aquí para R, terminal aquí para sistema operativo. Ya vemos otras partes de la interfaz de RStudio. Bien, eso es entonces una primera aproximación al ambiente de programación. Otras características de R es que es multiplataforma, puede ejecutarse en los sistemas operativos más populares, específicamente en Windows, en Macintosh, en Linux, y el ambiente es bastante similar. O sea, uno lo que ve es lo mismo. Luego tiene un sistema de tipos dinámico. Esto lo que quiere decir es que las variables pueden tomar diferentes tipos de datos, ya sean textuales, numéricos, fechas u otros, durante la ejecución del programa. A diferencia del caso de los lenguajes de programación que utilizan tipos estáticos, en las cuales las variables solamente pueden tener un tipo de datos. Doy un ejemplo. Más adelante vamos a ver lo voy a hacer desde la consola Control L. Digamos que yo tengo una variable que se llama X. Una variable es un valor que tiene una etiqueta. Digamos, esto que se voy a poner algo más significativo, tal vez. Digamos, nombre. Y con este operador, que es el menor que, con un guión, como haciendo ver que a eso le vamos a asignar un valor, yo le voy a poner mi nombre, entre comillas. Vean también, siguiendo con lo del ambiente de RStudio, que aquí en la parte superior derecha tengo la lista de las variables que voy utilizando y el valor que tienen. En este caso tengo una que se llama nombre Manuel. Bueno, Manuel es una variable tipo carácter. Si yo llamo aquí mismo a una función que se llama typeOf, tipo de nombre, ahí me dice que es de tipo carácter. Bueno, en lenguajes de programación que utilicen tipos estáticos, yo no puedo ponerle a nombre un número o algún otro tipo de datos. En el caso de R, sí lo puedo hacer. Vamos que le pongo un 10. Y vean que en la parte superior derecha, ahí donde veo las variables, entonces el valor de esa variable cambió a un número. Igual, esto me da más flexibilidad, pero se corren algunos riesgos de que algo pueda salir mal ahí a medio camino en el programa. Pero así es como trabaja R. Tipos de datos dinámicos. Y otra característica es que soporta varios paradigmas de programación. Un paradigma es como un estilo o un enfoque teórico de programación. No voy a entrar en mucho detalle sobre esto porque es algo técnico, pero lo importante que puede
que es para recordar, es que algunos de los paradigmas que soporta son la programación funcional, que de hecho es bastante importante en el caso de R, y particularmente la programación orientada a objetos, que es uno de los paradigmas que está más de moda desde hace varios años. Otros son la programación iterativa y la programación procedimental. El que nosotros vamos a utilizar más, creo yo, es la programación orientada a objetos, porque varios de las bibliotecas, de los paquetes que vamos a utilizar para manejar datos geoespaciales y otro, están construidos con base en este estilo, en este enfoque. Ya lo iremos viendo poco a poco. Bueno, finalmente R es un proyecto de software libre, eso es lo que lo ayuda a la popularidad en la comunidad de investigación y se comparte mediante una licencia GNU-GPL, que es de las más populares para este tipo de software. Y esto ha permitido, entre muchas otras cosas, que la funcionalidad de R pueda ser ampliada mediante bibliotecas o paquetes que hayan sido desarrollados por la comunidad de programadores. Nosotros aquí lo que hemos instalado es la distribución base, sí, lo principal, lo esencial. Muchas de las cosas que vamos a ir necesitando van a ser paquetes que fueron desarrollados por terceros. Bueno, eso es lo que ha contribuido a que el R sea tan popular en los nichos en los que trabaja. R es un lenguaje, sí, precisamente de nicho, específicamente del nicho de investigadores, de análisis estadístico, ahora un poco de SIC. No es un lenguaje de propósito general. Por ejemplo, el sistema de un banco, por decir algo, un sistema de punto de ventas, de una tienda, un juego de video. Ninguna de esos tipos de aplicación se programaría seguramente con R. Para eso utilizaríamos un lenguaje de propósito más amplio, más general. R se enfoca aquí en investigación y en análisis, en donde ha cobrado una gran popularidad porque es un lenguaje fácil de aprender relativamente con respecto a otros, y también porque hay un gran esfuerzo de la comunidad por estarlo mejorando continuamente. ¿Alguna pregunta sobre R en general? El chat. No. Muy bien. Profe, yo ayer, bueno, estuve viendo también lo del dado, que había que hacerlo, ¿Lo del qué? pero ¿Lo del qué, perdón? lo de un dado que era como para tirar que uno lo iba programando como en un tutorial, Ah, ya, ajá. pero algo leí también como de que no había que repetir nombres cuando guardábamos como estos valores, y que R no identificaba las mayúsculas, algo así, creo que. Ah, que R es sensible a mayúsculas y minúsculas. Ajá. Sí, digamos, si yo tengo una variable aquí que se llama X y le pongo el valor 10, tengo otra que se llama X y X mayúscula, como ven ahí, y le pongo el valor 20. Vean que son aquí dos variables diferentes. X mayúscula y X minúscula. Es lo que se llama en inglés case sensitive. Sensible a mayúsculas y minúsculas. Pero eso lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos a la parte de tipos de datos y de cómo manejar variables. No solamente los nombres de las variables son sensibles a mayúsculas y minúsculas, sino en general los nombres de las funciones y todos los comandos que utilizamos en R. Ok. Bien, pasando al RStudio, que ustedes ya lo conocieron, nada más voy a hacer aquí una pequeña introducción. Espero que ya todos lo hayan descargado. Bueno, como dice aquí, decía ahí en el último párrafo, para programar en R, pues tenemos varias herramientas. Una de ellas es esto que nos instala por defecto, digámoslo así. A ustedes les tienen que quedar dos grupos ahí en su menú de Windows. Uno es R y hay uno que dice que es para 32 bits y otro para 64. La mayoría, seguramente todos ustedes tienen máquinas de 64 bits. Entonces uno puede entrar aquí y vean que lo que tiene es la consola.
donde puedo hacer algunas de las cosas que estaba haciendo en el otro lado, pero no tengo un ambiente de visualización así tan completo como tengo en el RStudio. Entonces, la gran mayoría de las personas trabaja en el RStudio, que es lo que nosotros vamos a utilizar también. Entonces, este no lo vamos a emplear. Aquí me salgo. Y hay otras opciones también, como el Jupyter, que estaba ahí mencionando, que es un ambiente que me permite utilizar varios lenguajes de programación. Pero por mucho, el RStudio es el que más se utiliza en el caso de R, porque además de las herramientas de programación, me proporciona una serie de opciones para visualizar otras cosas, como mapas, gráficos, páginas web y demás, que luego vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok? Este es el RStudio. Esto está disponible en varias versiones. Una es la de escritorio, que fue la que nosotros instalamos. O sea, el programa, que es un programa que se corre desde la computadora personal del usuario, del programador. Y también hay una para servidor, que permite que varias personas se conecten al mismo tiempo. RStudio también ofrece un servicio en la nube que se llama RStudio Cloud. Podemos entrar ahí en el enlace, nada más para que lo vean. Y aquí yo creo que nos podemos conectar incluso con el password de GitHub que ya habíamos creado. Esa es una de las ventajas que tiene GitHub. Ven ahí donde dice Login with GitHub. Entonces ya eso basta. No hay que entrar a crear un usuario y una clave por aparte. Bueno, ahí uno le crea varias opciones, lo que se llama un marco de trabajo y luego como un proyecto. Y aquí yo tenía mi proyecto en donde estaba haciendo experimentos. No creo que vayamos a usar mucho esto. Yo creo que para el curso es más fácil y más conveniente tenerlo instalado en la propia computadora, pero es una opción. Muchos cursos, tutoriales que he visto en la web sobre R, lo que sugieren es esto. Haga una cuenta en el RStudio Cloud y ahí hace lo que tenga que hacer sin necesidad de instalarlo en la computadora. Bueno, vean que es un ambiente pues bastante similar al que teníamos en la versión de escritorio. Puedo hacer lo mismo para ir viendo las variables, la lista de mis archivos. Claro que me da algunos recursos que son un poco limitados. Me parece que es 1 giga. Ven aquí el símbolo de RAM, arriba a la derecha. Eso lo que me dice es cuánto RAM estoy gastando. Claro que aquí no estoy gastando pues casi nada todavía. Entonces me pone ciertos límites y también ciertas restricciones en cuanto a cuánto puedo utilizar esto al mes. Y si quiero más, entonces puedo utilizar uno de los planes de pago. Justin, ¿sí? Profe, entonces no sé si tendrá algo que ver, pero si yo corro la aplicación en escritorio, dependiendo del código que tenga que correr, ¿eso va de acuerdo a mi memoria RAM? ¿O eso no tiene nada que ver? Eso es un límite nada más que establece la página. En la de escritorio, el RAM está establecido por lo que yo tenga en mi computadora. Cuando yo corro un programa, sí, eso consume memoria, dependiendo de lo que esté haciendo y de los datos que esté utilizando. Aquí la memoria RAM, como me la está dando, en el caso del RStudio Cloud, quiero decir, como son recursos que están en un servidor que está compartido, entonces ellos nos lo limitan. Y si quiero más, entonces habría que pagarlo. Lo mismo que el tiempo del procesador y los recursos computacionales en general. Pero sí, todos nuestros programas consumen algo de RAM y cuánto RAM tengamos, pues también puede incidir en otros aspectos como la velocidad y qué tan eficazmente se ejecuta el programa. Bueno, ese es el RStudio Cloud. La ventaja sería que uno no tiene que instalarlo en la computadora personal, entonces puede servir para algunas tareas sencillas, o bueno, o complejas, dependiendo de si uno quiere pagar un poco más.
Ok, me voy a salir de aquí. Bueno, vean que aquí me da algunos datos sobre esta cuenta. Es la opción gratuita. ¿Cuántos proyectos? Parece que puedo tener un límite máximo de proyectos, 15. Y por ahí decía también, parece que puedo estar 15 horas utilizándolo. Creo que eso es por mes. Bueno, me voy de aquí. Y volvemos. Y ese es el RStudio. Vamos de nuevo al principal de la clase. Y comenzamos ya a hablar más profundamente de lo que es el lenguaje R. Bueno, R, al igual que otros lenguajes de programación, estructura la funcionalidad en unidades de código que se llaman funciones. Cada función realiza una tarea particular, como por ejemplo un cálculo matemático, y nos retorna un valor como salida, por lo menos en la gran mayoría de las ocasiones. Todas las funciones tienen un nombre y un conjunto de argumentos que especifican los datos de entrada que procesa la función. Y los argumentos se escriben entre paréntesis redondos y siempre tenemos que incluir esos paréntesis. Si la función no tiene argumentos, deben ir vacíos. Para explicar mejor lo de las funciones y los argumentos, me voy a devolver al Scratch. Nada más para recordar lo que habíamos conversado un poco sobre eso. No es necesario que lo abran. Voy a cargar lo que habíamos hecho durante las primeras lecciones. Si recuerdan, aquí teníamos varios bloques de código. Por ejemplo, el de dibujar el techo, dibujar base, y cada uno de estos bloques tenía una serie de, como le llaman aquí, entradas. Voy a editar esto. Este es el bloque, dibujar techo, y tiene las entradas X, Y y lado. Bueno, las funciones vienen a ser como bloques, más o menos, y los argumentos vienen a ser estas entradas. Aquí, por ejemplo, tenemos dos entradas numéricas y una entrada que es de tipo texto. Y habíamos conversado también que la idea era ir juntando los bloques que ya nos da incorporados el Scratch para ir nosotros construyendo nuestros propios bloques. Primero bloques sencillos y luego bloques un poco más complejos. Bueno, entonces, los bloques vienen a ser como las funciones, en el caso de R, y vamos a ver algunos ejemplos. Bien, ya vimos el caso de la función Hola Mundo. Una vez más, print, entonces es el nombre de la función en ese caso, y el argumento, que es solamente uno, es la hilera de texto que recibe. Ahí puede ir cualquier cosa. Profe, Ajá. supongo que después vamos a usar esta función para imprimir los mapas, ¿o no? No, no exactamente. Necesitamos otras funciones un poco más complejas. Esta es para imprimir texto nada más. Solamente para texto. Es para texto, sí. Ok. Ujú. Ok, esa es una función. Otro ejemplo, está la función min. Bueno, vean que aquí estoy haciendo, cuando hablo la primera vez de una función, ahí tiene un enlace a la página de ayuda de la función, que nos dice específicamente cuáles son los argumentos de entrada y qué es lo que significa cada uno. Aquí yo estoy utilizando solamente un argumento que es una hilera, pero hay más. Bueno, y este paquete que estoy usando para las lecciones tiene la maravillosa característica de que cada vez que pongo una función, ahí solito también me lleva a la misma página de ayuda. Eso está saliendo gratis y está muy bien.
hay que acostumbrarse un poco a leer este tipo de sintaxis, aunque puede parecer algo extraña al principio, pero esta es, digamos, la que manda, la que nos dice qué posibilidades, qué es lo que podemos hacer con cada una de estas funciones. La vamos a ir viendo poco a poco. Bien, bueno, estaba hablando de la función min, que lo que hace es retornar la media aritmética de un valor de entrada, por ejemplo, un vector. Vamos tal vez a ir poniendo algunos de los comandos por aquí. Los voy a ir acomodando en un archivo. Ustedes tienen que ver cómo pueden organizar eso de acuerdo a cómo cada quien se sienta más cómodo. Dentro de función. Bueno, y vean este código, este texto que está precedido por un símbolo de numeral, de gato, como decimos aquí. Eso es lo que se llama un comentario. Y es código no ejecutable. A la hora en que yo ejecuto este archivo, solamente se fija en la función, en la segunda línea. Y el símbolo de numeral no lo ejecuta, porque lo que le está diciendo el símbolo de numeral precisamente es que eso es código no ejecutable, y por lo general son comentarios que el programador utiliza para describir qué es lo que se está haciendo. Y eso es útil cuando otras personas revisan el programa o cuando uno mismo vuelve a trabajar sobre eso. Entonces, como sugerencia, utilicen ampliamente la funcionalidad de comentarios. Yo puedo poner varios ahí. O sea, varias líneas al mismo tiempo. Incluso puedo colocarla aquí, a la par del código, de las líneas de código. Ok, entonces estábamos con la función min. Y en este caso vean que tengo una función, bueno, y el editor del RStudio también me ayuda un poquito cuando voy digitando el nombre de una función a mostrarme las posibilidades que hay. O sea, cuáles funciones comienzan de esa misma manera en que yo estoy escribiendo. En este caso, la que me sirve es min, y luego tengo que pasarle un vector de entrada que construyo con la función C que viene de combine. Luego vamos a ver vectores, la próxima lección, perdón. Correspondiente al promedio. Ejecuto esto. En este caso lo voy a ir ejecutando paso por paso, porque no me interesa, digamos, en este caso volver a ejecutar el hola mundo, que ya sé lo que hace. Ajá, y ahí entonces lo que está haciendo es devolviéndome un número que corresponde al promedio de 2, 4, 5 y 9. 11, 9, 5. Ok, ahí hay muchas más funciones de análisis estadístico. Esto es simplemente para que vean cómo se llama, qué es lo que recibe, qué es lo que devuelve. Aquí hay otro ejemplo de función que es getWD, es Get Working Directory, que me retorna la ruta del directorio de trabajo. El directorio de trabajo es en el cual está ubicado, digámoslo así, el programa en ese momento y en donde busca archivos de datos. Voy a ejecutar desde aquí. getWD. Y ahí me devuelve toda la ruta en donde yo estoy trabajando en ese momento.
Esto es lo que corresponde a Windows, mi directorio de usuario, el directorio que yo utilizo para el curso y ahí finalmente la lección 6, que es en la que estoy trabajando. A ustedes les tiene que salir alguna otra cosa que corresponda con su estructura de directorios. Importante, noten la dirección en la cual van estas barras, que es la opuesta a la que usa Windows muchas veces. Por ejemplo, aquí. Vean que Windows usa barras en la dirección opuesta. De hecho, esta que usa R se llama el slash o barra y esta otra es el backslash o barra invertida. Tengan en cuenta entonces que en las rutas, como vamos a ver dentro de un rato, R nos las pide de esa forma, o por lo menos es más fácil manejarlas de esta forma para no complicarse. Ok, esa es la función, getWD, obtener el directorio de trabajo, y de manera similar tenemos otra que se llama setWD, Set Working Directory, que establece la ruta del directorio de trabajo de la sección actual, o sea, cambia eso que nos devuelve getWD. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar esa ruta de trabajo, llamo a setWD, abro paréntesis, lo cierro después. Más fácil yo creo siempre abrirlos y cerrarlos de una sola vez para que luego uno no se lo olvide. De hecho, el mismo editor de RStudio me ayuda con eso. Entonces pongo la ruta. Damos C, users, MF Vargas. Entonces tendrían que poner alguna ruta que tenga sentido en la estructura de directorios de ustedes. La ponemos. Y para verificar, ejecuto otra vez el getWD. Y entonces ahí me dice que mi directorio de trabajo es otro. Porque lo acabo de cambiar. Y una vez más, noten la dirección de las barras. Haciendo ahí algunos experimentos. Bueno, vean que aquí me acepta directorios con espacios, con tildes. Yo, por ejemplo, ahí me inventé este, que se llama mi directorio con espacios sin tildes, y sí me permite utilizarlo. Sin embargo, mi recomendación es tratar de utilizar rutas cortas y no ponerles tildes, ni espacios, ni ñes, porque eso, aunque en principio lo acepte, luego les puede dar problemas cuando hagan cosas un poco más complejas. Entonces, mi recomendación es que lo mantengan sencillo en la medida de lo posible. Ok, me paso ahí. Bueno, el ejercicio 01 es lo que acabamos de hacer, obtener la ruta del directorio, cambiarla con setWD y verificarla con getWD. Me imagino que todos lo hicieron. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Ok, continuamos. Bien, habíamos hablado de los argumentos. Los argumentos, como ya vimos en la documentación, tienen nombres. A veces hay que decir específicamente qué argumento estamos utilizando. Y en otros casos el R lo asume por defecto, de acuerdo con el orden y el tipo de los datos que estamos utilizando. Vamos a utilizar otra función que se llama plot, que nos va a generar un gráfico estadístico, específicamente lo que se llama un gráfico de dispersión. Esto está hecho con base en un conjunto de datos que tiene incorporado el R que se llama cars. Un par de párrafos más, par de secciones más adelante, está explicado de dónde es que vienen esos conjuntos de datos. También tal vez me voy a adelantar y les voy a mostrar. Para hacer experimentos, pruebas y poner ejemplos, R nos proporciona algunos conjuntos de datos que podemos emplear para esos efectos. Y eso los podemos ver
con una función que se llama data. Ay, me puso eso sin querer. Data. Ahí está. Este es el conjunto de conjuntos de datos de prueba que están incorporados con el R. Algunos son muy conocidos y se utilizan incluso en otros lenguajes de programación, como para probar algoritmos y otras cosas. Vean, por ejemplo, este que se llama iris. Le voy a poner símbolo, más fácil. No sé, signo de pregunta. Iris. Y vean que aquí, en la parte inferior derecha, en la pestaña de ayuda, entonces me explica qué es este conjunto de datos que se llama iris. Tiene que ver con una serie de medidas relacionadas con un conjunto de partes de plantas. Esto lo ve uno mucho en artículos. Digamos, si alguien desarrolla un algoritmo y quiere, con base en ciertas características de las plantas, como por ejemplo la longitud, el ancho, el largo de los pétalos, el ancho de los pétalos, poder predecir entonces cuál es la especie con la que se está trabajando. Bueno, y para ver esos conjuntos de datos, qué es lo que tienen, podemos utilizar una función que se llama view, que recibe como parámetro el nombre de un conjunto de datos. Entonces ahí tengo view iris, y ahí puedo ver el detalle de los registros en un estilo más o menos parecido al de una hoja electrónica. Cada uno de esos registros corresponde a lo que aquí se llama una observación, y las diferentes columnas es lo que se considera variable. Vamos a ver otro. Vean este del Titanic, que luego vamos a utilizar otra versión. Este también lo ve uno mucho en la literatura, y últimamente como que se ha puesto de moda. Signo de pregunta, Titanic. Bueno, como se imaginarán, esto tiene que ver con el Titanic, o sea, este barco de pasajeros que se hundió. Y aquí lo que nos da es una serie de variables sobre los pasajeros, por ejemplo, la clase en la que viajaban, si era primera, segunda, tercera, o si eran parte de la tripulación, si eran hombres o mujeres, y si eran adultos o niños. Y también nos dice el dato de si esa persona sobrevivió o no sobrevivió. Esto se utiliza, por ejemplo, para hacer ahora una especie de concursos, digámoslo así, para ver que también los algoritmos logran predecir, con base en estas características, si el pasajero sobrevivió o no. Sobrevivir al Titanic tenía, por supuesto, algún componente de suerte, digámoslo así, pero también estaba determinado por este tipo de factores. Siempre se ha dicho que las personas que viajaban en primera clase tuvieron prioridad a la hora de abordar los botes salvavidas. También que si se aplicaba aquella política de mujeres y niños primero. Bueno, todo eso es lo que se trata de ver hasta qué punto fue cierto. Y hay varios conjuntos de datos que reúnen esta información. Este es bastante sencillo. Nosotros vamos a utilizar otro, pero igual lo podemos ver. View Titanic. Aquí está agrupado. Me dice cuántos de primera clase que eran hombres y que eran niños no sobrevivieron. O sea, todos los niños de primera clase sobrevivieron. Sin embargo, los niños que estaban en tercera clase, 35 fallecieron. Bien, luego vemos eso un poco más en detalle. Pero bueno, estos son conjuntos de datos que, como les digo, el
el R incorpora por defecto para que podamos utilizarlos y probar las funciones o incluso hacer comparaciones de nuestros algoritmos con otros que estén previamente creados. Ok, bueno, el nuestro que vamos a utilizar a continuación es uno que se llama CARS, en el ejemplo que sigue, que es un conjunto de datos que tiene información sobre velocidad y distancias de frenado de automóviles. Es un conjunto de datos que fue recolectado en los años 20. Vamos a verlo con View. Entonces, para cada observación que corresponde a un automóvil, tenemos la velocidad y la distancia de frenado. Como explica por aquí, la velocidad está expresada en millas por hora y la distancia de frenado en pies. 3 pies son más o menos como un metro. Entonces, el primero, por ejemplo, la primera observación a una distancia a una velocidad de 4 millas por hora, le tomaba 2 pies detenerse. Ahí está el número 7, a una velocidad de 10 millas por hora, le tomaba una distancia de 18 pies detenerse y ahí están, creo que son 50 observaciones, 50 registros. Bueno, vamos a utilizar entonces la función plot para generar un gráfico que me muestre eso de una manera un poco más resumida. Bien, vean que aquí entonces estoy llamando a la función plot. Ustedes pueden ver la documentación siguiendo el enlace y ahí me describe una serie de argumentos que yo puedo utilizar. Aquí estoy utilizando 3, X, XLab y YLab. Veamos la documentación. Un momento. Ok. X y Y, proveen las coordenadas. Quería que vieran este primero. El XLab, que lo que me da es una etiqueta para el eje X, y el YLab, que lo que me da es una etiqueta para el eje Y. Entonces vean que XLab le estoy dando con el igual un valor de velocidad MPH, que es lo que se me despliega aquí, debajo del eje X, y el YLab, label del eje Y, la etiqueta distancia requerida para frenar en pies. Que ven aquí, paralelo al eje de las Y. Bien, vamos a ejecutar eso en nuestro ambiente. Dispersión. Como hemos venido haciendo los otros. Y vean que entonces en el RStudio, aquí en la parte inferior derecha, se me abre un visualizador de esos gráficos, el cual yo puedo, por ejemplo, aquí con el botón de zoom, abrirlo en una ventana un poco más grande. Ok, cada uno de estos puntos que ven aquí corresponde a una de las observaciones que habíamos visto con el view. Me devuelvo. ¿Qué vemos en el gráfico? ¿Qué tendencia logran apreciar? Una tendencia creciente. Ajá, lo cual quiere decir, o sea, ¿qué crece con respecto a qué? La distancia de frenado mientras más velocidad lleva. Exactamente, lo cual tiene sentido, ¿verdad? Mientras más rápido va el automóvil, pues más distancia le va a tomar el lograr frenarse. Como les decía, esto es lo que se llama un gráfico de dispersión, lo que se llama en inglés un scatter plot, y lo que me muestra es la relación que hay entre dos variables numéricas. Un gráfico bastante sencillo. Bien. Cerrar aquí.
Otro ejercicio. Vean la documentación de la función plot y por favor vean entonces qué argumentos pueden utilizar para que el gráfico anterior tenga, o sea, este que está aquí, un título y un subtítulo. Tienen entonces que ver aquí cuáles de esos argumentos les sirven para generar eso, un título y un subtítulo. ¿De acuerdo? Un par de minutos, a ver cómo les va. ¿Cómo les fue? ¿Alguien pudo hacerlo? Profe, creo que los comandos son main y sub, ¿verdad? Más que los comandos, los argumentos. Ajá, los argumentos. Sí, no, yo vi que eran esos, pero no sé cómo que hay que poner, digamos. Ok, fíjense cómo está esta. Aquí tenemos un argumento, le ponemos una coma, luego tenemos otro argumento y el valor del argumento. Y otra cosa que siempre se puede hacer, luego vamos a ver ya casi cómo buscar ayuda sobre las funciones. Siempre es ir a Google, ponerle por ejemplo rplot. Y ahí seguramente hay varios recursos que me dan algo de ayuda. Es que aquí hay muchos. Vamos a ver otro. Ajá, vean por ejemplo este que dice rplot, add titles, labels, change colors, todas las cosas que se pueden hacer. Profe, Sí, es main igual, entre comillas, el nombre. correcto. Ok. ¿Te salió? Sí, ¿Lo querés mostrar? sí, voy. Gracias. Pantalla para pasar. Ahí está el subtítulo, pero
Ahí sí es el del título. Ujú. Y main igual y, bueno, sub, me imagino que es el subtítulo también. Veámoslo en la documentación. Ah, ok. Sub, Ok, pero pongámosle un título ahí, bonito, algo que represente lo que estamos. no sé, Pues, comenzamos por el título también. ¿Qué es el gráfico que estamos viendo? no se me ocurre nada, profe, la verdad. Tal vez algo así como la relación entre la distancia de frenado y la velocidad. Distancia de freno. Y no sé, un subtítulo, ¿cómo podría ser? Podrías poner algo así como conjunto de datos recolectado en los años 20, por. Dash. Y ahora lo core. Ajá, Y debería de. Sí. ahí está. Y lo puedes hacer más grande, ¿verdad? Con el ¿Cómo zoom. lo hacía, profe? Con el zoom, ahí con la lupa. Ah, ok. Sí, ya no. Ahí está. No me sale el título, qué raro. ¿No salió? Ah, aquí está. No, aquí está. No, sí. Mira, es que el subtítulo estaba acá abajo, no sabía. Qué raro, no veo tu ventanita. ¿Los demás la ven? Solo. Ya, es que no tengo. No, se ve como un cuadro con rayitas. Es Un que Ah, ok. cuadro azul. estoy compartiendo el RStudio. Ahora Ah, sí. ya, ok. Ah, ok, perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces, con eso, con esos argumentos podemos modificar el gráfico de muchas maneras. Por ejemplo, le podemos poner colores a los puntos, podemos cambiar la escala que tenemos en los ejes, o sea, qué números presentamos y cuáles no. Podemos generar otros tipos de gráfico, no solamente el gráfico de dispersión, y en general podemos alterar la apariencia del gráfico en este caso. Ok, vamos a ir viendo poco a poco muchos ejemplos. Muchas gracias Bueno, sobre esto. Voy a volver a compartir yo. Me devuelvo a la lección. Ok, lo voy a poner yo aquí, nada más para recapitular. Entonces vimos que era, digamos, main, es el argumento, y el valor iría entre comillas. Entonces podría poner entre relación entre la distancia de frenado y la velocidad. Y en el sub, igual, conjunto de datos de carros, que es más corto, recopilado en los años 20. Ok, bueno, el título y el subtítulo son sumamente importantes en un gráfico, por lo menos el título. Y aquí con el zoom lo veo todo. El título me salió aquí arriba y el subtítulo abajo. Bueno, y eso es lo que nos vamos a pasar haciendo en gran medida durante el curso, viendo qué funciones nos sirven para resolver el problema que tenemos entre manos y cuál es la documentación de esas funciones y qué argumentos reciben para obtener el resultado que nosotros deseamos. Muy bien. Surge entonces la pregunta de cómo obtener ayuda con respecto a una función, ver qué es lo que hace, qué argumentos recibe y qué valores me devuelve como salida. Bien, hemos visto ya algunas, habíamos visto el signo de pregunta para ver la ayuda sobre los conjuntos de datos, eso lo podemos utilizar también para las funciones, signo de pregunta,
plot, que es la que acabamos de ver. Bueno, aquí me dice que está en dos paquetes. Voy a ir por aquí. Es casi que lo mismo. Y ahí lo que tenemos es otra vez la lista de los argumentos que vimos en la página web, pero aquí presentados en la página de RStudio, correspondiente a esos efectos. Otra forma que es equivalente es utilizar una función que se llama help, la cual le paso. Quería ver si era con comillas. El nombre de la función y me lleva a lo mismo. Función scatterplot. Ahí están los argumentos y en general cómo se comporta la función. Bueno, esa es ayuda sobre la sintaxis. Luego hay un par de funciones que pueden ser útiles. Una es la función, no sé cómo se pronuncia esto en inglés, apropos. Debe venir del latín. Que lo que hace es darme ayuda sobre las funciones que tienen que ver con determinada palabra clave. Ahí estoy poniendo el ejemplo de min, al ser R un lenguaje que tiene que ver con estadística, pues es de esperarse que tenga funciones que tengan que ver con el promedio. Entonces ahí me da una lista de esas funciones y luego ya con el help yo puedo entonces obtener el detalle de cada una. Y también tenemos una función que se llama example, que lo que me da, por supuesto, son ejemplos sobre el uso de la función. Sample min. Aquí está más o menos lo que habíamos hecho hace un ratito, como de generar, bueno, esta notación no la hemos visto, pero a partir de un vector, lo pone en X y ahí va luego obteniendo el promedio de los números de dicho vector. Bueno, esas son algunas posibilidades dentro de la línea de comandos, dentro del ambiente de desarrollo, mejor dicho, de R y de RStudio. Además, se menciona mucho en muchas partes este sitio web que se llama All R Documentation, que reúne todos los paquetes de R, paquetes como un conjunto de funciones. Ya vamos a hablar sobre eso. Y la documentación de cada uno de ellos. Por ejemplo, estos enlaces que aparecen ahí en el código, a donde nos llevan es a ese sitio. Es el que hemos estado utilizando. Y bueno, ahí hay un buscador y un índice. Hay otros sitios así, pero yo veo que este es el que está como más utilizado en la actualidad. Bueno, sí, además está utilizando la última versión de R. Bueno, casi la última. Creo que la que instalaron ustedes es la 4.05, la lección pasada, pero es casi lo mismo. Ajá. Ah, bueno, y por supuesto está el Google, como acabamos de ver, que es un recurso válido que no solamente me lleva a la documentación, sino que también, como hemos visto, pues me da ejemplos, tutoriales. Entonces, sí, por dicha que hay Google, por dicha que hay Internet y por dicha que hay buscadores. Google o Yahoo o cualquier otro que prefieran utilizar. Bien. Y habíamos hablado también de los conjuntos de datos para pruebas. Esto ya lo vimos, lo podemos obtener con la función data, la lista de los conjuntos de datos que tenemos ahí, y luego con los mecanismos que acabamos de ver, específicamente el signo de pregunta, podemos obtener información de cada uno de esos conjuntos de datos en particular y los podemos ver con la función view. Bueno, pasamos al tema de las bibliotecas y los paquetes, algo de lo que acabo de mencionar. Paquetes es la manera en la cual se distribuyen las funciones de R, en la cual se agrupan. Cada paquete tiene un conjunto de funciones y estructuras de datos que están relacionadas entre sí.
Para utilizar un paquete, tenemos que cargarlo primero en la memoria con una función que se llama library. En este caso, voy a ponerlo aquí, library, stats. Lo que estoy haciendo es cargando en la memoria todas las funciones de ese paquete y así entonces puedo utilizarlos. Algunos paquetes se cargan solos cuando yo inicio el R. Otros paquetes hay que cargarlos de esta forma, como estamos viendo, e incluso instalarlos con otra función. Esto es para no tener todos los paquetes cargados al mismo tiempo, porque eso me consume memoria y es posible que no los vaya a utilizar todos. Bueno, de hecho, no los voy a utilizar todos porque son miles y miles y cada día se están agregando más. Ok, tenemos entonces la función library para cargar el paquete, ese conjunto de funciones. Como les acabo de decir, algunos paquetes están contenidos en la distribución base y otros tenemos que instalarlos con una función que se llama install packages. Vamos a utilizar install packages para instalar un paquete que se llama passwr2. Ahí pueden ver en el enlace la documentación. Bueno, esto es un conjunto de conjuntos de datos y de código que acompaña a un libro de probabilidad y estadística. Entonces ahí hay varias cosas. Nosotros específicamente vamos a utilizarlo porque ahí hay un conjunto de datos que se llama Titanic 3. Ahí en la documentación explica un poco más. Como les contaba, hay muchos conjuntos de datos ahora que tienen que ver con el Titanic. Titanic es un tema pues, que llama mucho la atención desde hace tiempo y con esta película que se hizo hace como 20, 25 años, como que se despertó o aumentó aún. Y en varios lugares mencionan que incluso existe esto que se llama la enciclopedia titánica. Como voy a Google, search Google. Ay, qué vacilón. Bueno, como el nombre sugiere, es un montón de información sobre el Titanic. Incluso hay una lista de los pasajeros. Que está bastante completa. Aquí nada más hay una muestra, porque esto es un sitio que hay que suscribirse ahí para los más fieles de estos temas, pero incluso se han tomado la tarea de hacer una pequeña biografía de cada uno de estos pasajeros. Vean qué detallado. Cuando nació, cuando murió, qué edad tenía, en qué clase viajaba, el número de etiquete, la tarifa que pagó, en qué ubicación del barco tenía cuál era la cabina, el camarote, no sé cómo se llama, en dónde fue que se subió al barco. Creo que fueron 2 lugares donde uno se podía subir y si se salvó o no se salvó, si sobrevivió o no sobrevivió. Bueno, hasta el número de bote en el cual estaba la persona, si es que logró abordar el bote y la fotografía. Bueno, como les decía, esto ahora se hace para tratar de predecir esta variable, la de sobrevivencia, con base en las otras variables. Eso es lo que se llama un algoritmo de clasificación y hay muchos. Entonces estos datos, al igual que otros, los se usan para entonces poner a concursar a los algoritmos, a competir. Hay un sitio, parece que se llama Kaggle, que lo que hace es organizar o ayudar a organizar ese tipo de competencias. Entonces se le dan a los concursantes diferentes concursos de datos, como ese es del Titanic. También hay conjuntos de datos que tienen que ver, por ejemplo, con imágenes de radiografías, entonces que los algoritmos traten de detectar tumores o imágenes satelitales para ver cuál es el uso del suelo, el tipo de cobertura que hay y así otro montón de cosas. Entonces se organizan cada cierto tiempo y se compite.
Y entiendo que son premios bastante cuantiosos, pero cuesta mucho. Son equipos internacionales que están desarrollando los algoritmos durante varios meses. Vamos a ver si aquí hay uno. Kaggle Titanic. Aquí está. Bueno, y otra ventaja que tiene, algo bueno, es que hay muchos conjuntos de datos que uno puede utilizar y son de acceso libre. Bueno, aquí está, dice, únase a la competición. Y entonces ahí le dan a uno el conjunto de datos y le dice en qué consiste el concurso. Ahí están los datos de los pasajeros. Lo que se hace en un algoritmo de clasificación, como sería el caso en este, es que se divide el conjunto de datos en dos partes. Uno es el conjunto de datos de entrenamiento, que ese es para que el algoritmo aprenda, digamos, para que detecte, ok, son los de primera clase los que tenían más posibilidades de salvarse y más las mujeres que los hombres, etcétera, etcétera. Entonces, con ese conjunto de datos se desarrolla, se entrena el algoritmo y los resultados luego se prueban en otro conjunto por aparte que se llama el de evaluación. Y entonces ahí se ve cuántos acertaron y cuántos no se acertaron en cuanto a si sobrevivió o no el pasajero. Y así se hace en general con los otros conjuntos de datos. Bien, ahí hay entonces otra explicación de cómo trabajar el conjunto de datos del Titanic. Nosotros lo que vamos a hacer es un par de cosas muy sencillas. Bueno, lo primero que necesitamos es instalar este paquete, porque si ustedes le dan library, así como está, para cargarlo, entonces les va a decir que no lo tienen. Entonces vamos a utilizar la instrucción, la función install packages. Esa que está ahí. Vean que es install package, no es installed, que siempre sucede eso ahí cuando utilizan el type ahead, lo que les adelanta, la sintaxis de la función. Y ahí le dan en el argumento pass wr2 y vean que aquí está entre comillas, importante. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado, entonces por favor pónganlo así y denle pass wr2 y cuando lo tienen, cuando se les haya instalado, debe tardar apenas unos segundos. Pueden ya llamarlo con la función library pass wr2 y ese curiosamente no va entre comillas. El que va entre comillas es el del install packages. El library sin comillas. ¿Se está instalando? Sí, profe. Me avisan, porfa, cuando termine. Profe, una pregunta, ¿cómo se ve el paquete? Bueno, es que tipo, ya puse el comando y todo, ya lo tengo instalado, pero lo que me tiró fue que ocupaba como algo, como otro paquete o algo así. A ver, ¿me lo puedes Sí, mostrar? a mí me sale parecido. A ver. Me parece que cargando un paquete requerido, ¿no? Ahora sí. Sale esto. Ah, bueno, pero creo que quiere decir que lo hizo, no es un error. Ponerle ahí a ver si lo cargó, ponerle library. En la consola comandos. Sí. Ah, bueno, creo que ya lo hiciste arriba. Con minúscula. Esta. Ajá, esa que tenías ahí. Ah, igual, le Ajá, pongo lo mismo. exacto. Ok, si hacen eso y no les da error, es que lo instaló apropiadamente. Ah, ok, entonces está bien. Muy bien, Listo. gracias. ¿Cómo les fue a los demás? Bien. Ok, perfecto. Bueno, esto lo vamos a estar haciendo durante todo el curso, instalando paquetes y luego cargándolos, instalándolos con install packages y cargándolos con library. Bien, entonces ahí en library, entre muchas otras cosas, está el conjunto de datos que necesitamos y lo podemos ver
como habíamos hecho con el de los carros y los otros, con la función view, y eso se llama Titanic 3. Titanic 3, pues que no lo he cargado yo. A ver, sí, me faltaba eso. Ahí está. Bueno, entonces está el detalle de los registros para cada uno de los pasajeros. Está... Disculpe, profe. ¿Sí? El nombre del package es el que va entre comillas. Sí, pero va entre comillas cuando es con install packages. Cuando es con library va sin comillas. Ah, ok. Ok, entonces está el detalle de cada uno de los pasajeros. Vamos a ver, son... $1,309 pasajeros. Y aquí lo que explica en la documentación es que este conjunto de datos no incluye la tripulación. Bueno, lo mismo. Bueno, vean que aquí dice 1, 0. Bueno, lo de sobrevivió o no sobrevivió está con una variable numérica. Hay que ver la documentación, pero yo ya sé que... Ya se me olvidó, lo veo de nuevo. Sobrevivió, yo creo que es que sí sobrevivió. Por lo general el 1 es el afirmativo. Bueno, el nombre, el sexo, la edad. Y habría que ver, aquí también está el tiquete. También el número de bote. Ok, nosotros vamos a utilizar unas poquitas de esas variables y vamos a emplearlas para generar algunos gráficos y así ensayar el uso de las funciones. Algo importante aquí por si acaso es que estas ventanitas, a pesar de que son muy cómodas, también consumen memoria. Yo creo que en este caso no tanto, pero cuando abramos conjuntos de datos geoespaciales como los que tienen un montón de vértices en los polígonos, bueno, yo no sé si ya me pasó aquí cuando abrí, no, aquí no me ha pasado. Cuando uno abre, por ejemplo, la capa de cantones, esa que descargamos del SNIT, a veces a mí me pega la máquina. Entonces, por si acaso, tengan el cuidado de estarlos cerrando si no los están ocupando. Bien, tenemos entonces ya el conjunto de datos del Titanic y vamos a empezar a visualizarlo gráficamente. Bien, voy a utilizar algunas de las funciones que luego vamos a ver con más detalle. En este caso voy a llamar a la función table. Ustedes pueden ver ahí la documentación, que lo que hace es que va a recibir como argumento una columna del conjunto de datos Titanic que se llama P-Class. Voy a abrirlo de nuevo para ver qué hay ahí. P-Class es la primera columna que nos indica cuál es la clase del pasajero. Creo que eran nada más 3, primera, segunda y tercera. Ok. Entonces, voy a decirle a table, le paso como argumento la columna P-Class. Vean la anotación, el nombre del conjunto de datos, luego un signo de dólar y la columna. Lo llevo aquí. Y ejecutamos. Entonces ahí me dice cuál es la cantidad de registros que hay para cada uno de esos valores. 323 pasajeros en primera clase, 277 y 709 en tercera. Siempre me ha llamado la atención que en segunda sean menos que la primera. Debe haber alguna... Tengo yo idea de que la primera siempre es la que tiene menos, porque es la más cara. Bueno, también dice ahí que no se puede estar seguro que esos sean todos los registros. Esto lo han ido mejorando bastante Profe, con el tiempo. ¿Sí?
El Titanic estaba dividido en dos, o sea, literalmente estaba dividido en dos. O sea, usted no podía ver la primera clase, no podía toparse ni con segunda ni con tercera, de ninguna manera. Es por eso. Ah, pero un pasajero pagaba para estar en primera o en segunda o en tercera. Era así, ¿no? Se pagaba por estar ahí, pero por ejemplo los de primera no se topaban en ningún momento con los de segunda y tercera, estaban como aparte. Ah, ya. Ok. Perfecto. Gracias. Y Ajá. Ah, ok, ok. ok, utilicemos esta función, entonces, la función table para ver otras de las variables que tenemos aquí. Además de la clase, bueno, digamos, tenemos el sexo y digamos, el sexo. Si quiero ver la distribución, de acuerdo con el sexo, lo que tendría que hacer, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué cambiaría aquí? Cambia la parte de class al atributo de sexo. Correcto. Sex en inglés. Sex dice ahí, ¿verdad? Sex, sí. Ujú. Ejecutamos. Casi el doble de mujeres que de hombres. 466 contra 843. Bueno, y así podemos ver la distribución de cualquier otra de las variables. Bien, vamos a utilizar entonces este conjunto de datos para generar algunos gráficos que me muestren visualmente esa información. Específicamente, uno que se llama bar plot, que lo que hace, como pueden ver ahí, es generar gráficos de barras. Vean que en este caso, en el eje de las X, lo que tenemos ya no es una variable numérica, una variable continua, como en el caso que vimos del gráfico de dispersión. En este caso tenemos una variable categórica, entonces por eso es que nos queda mejor el gráfico de barras. Bien, vámonos aquí. Nos lo llevamos. Y lo ejecutamos. Con zoom para verlo bien. Y ahí está gráficamente la distribución por clase. La tercera mucho más grande. Muchos más pasajeros. Y lo mismo entonces podría ser con cualquiera de las otras variables. Variables, columnas. Distribuir por sexo de los pasajeros. Recuerden siempre utilizar tantos comentarios como puedan. A veces, aunque a uno le suene como que son como muy redundantes, tal vez para otras personas que vean su programa luego no lo son. Hay que ir poco a poco como discriminando qué es lo que es importante y qué es lo que no. Pero definitivamente sí hay que hacer comentarios. Aquí arreglo el título por sexo. Y entonces, en el eje de las X, me queda el sexo y la cantidad de pasajeros. Uh-huh. Muchos más hombres que mujeres. Bien. Esos son gráficos de barras que me muestran una variable, la clase, el sexo.
Vamos a ir un paso más allá y vamos a ver cómo dentro de cada clase están distribuidas las personas que sobrevivieron y las que no sobrevivieron. Entonces, en ese caso, a la función table le voy a pasar dos argumentos, ya no uno. Primero, la variable survive, si sobrevivió o no sobrevivió, y luego la variable pclass, passenger class, de la clase en la que estaba viajando ese pasajero. Ok, primero esto es para ver las cantidades con la función table. Y en este caso lo que me despliega ahí en la consola, entonces es para cada una de las clases, cuántos pasajeros sobrevivieron y cuántos no sobrevivieron. El 0 corresponde a los que no sobrevivieron, o sea, los fallecidos, y el 1 a los sobrevivientes. Entonces, en el caso de primera clase, 123 fallecieron y 200 sobrevivieron. Que como ya pueden ir viendo es pues como inversa a la tercera clase. La proporción. Tercera clase murieron mucho más de los que sobrevivieron. Bien, ahí podemos ver las cantidades, entonces ahora grafiquemos eso. Aquí tenemos que agregarle al gráfico algunos argumentos para que entonces, para cada clase, entonces me haga esa diferenciación de quiénes sobrevivieron y quiénes no sobrevivieron. Bueno, tengo un argumento que se llama altura, que eso es el valor que va a determinar la altura, el tamaño de cada una de las barras del gráfico. Ahí ahí le pasamos la función table que acabamos de ejecutar. Luego el main, que ya conocemos, que es el título del gráfico, la etiqueta en las X, la etiqueta en el eje de las Y, y luego tengo un argumento que se llama call, que viene de color, o sea, de colores, para diferenciar las cantidades de personas fallecidas y sobrevivientes en cada una de las clases. Necesito darles algún rasgo distintivo, que puede ser el color. Hay otras posibilidades, pero en este caso vamos a utilizar el color. ¿Ves? Ejecutemos esta parte primero. No, la voy a poner allá en el archivo. Ok, vean entonces lo que hizo. Me generó las tres barras que ya habíamos visto, pero ahí en cada barra la estaba haciendo una división por colores, que corresponde a cuántos, cada color corresponde a sobrevivientes o a fallecidos. Entonces ahí podemos ver más fácilmente lo que estábamos apreciando, que en el caso de la tercera clase, la parte azul, lo veo yo por lo menos, es más, ya te doy la palabra, Justin, es más grande que esta turquesa, le diría yo. Voy a ejecutar de una vez la parte de la leyenda, que como se imaginarán, lo que hace es ponerme ahí una leyenda como esa que está ahí abajo, que me muestra a qué corresponde cada color. Cerrar esto. Y ahí dice entonces qué color corresponde a fallecidos y qué color a sobrevivientes. Ahora lo veo yo como morado, el color de los fallecidos. Vean los argumentos de la función legend. Bueno, el X me dice en qué parte
del gráfico quiero yo poner esa leyenda, puede ser un número y le puedo poner un Y, que serían como unas coordenadas, o puedo utilizar una serie de etiquetas predefinidas. En este caso, arriba a la izquierda, si lo hago más grande, eso se ve más fácil. Ahí está arriba a la izquierda, que me queda bien para este tipo de gráfico. Esto es que este inset es cuánto está separado del borde. Luego, ¿qué datos utilizo o sea, qué etiquetas le pongo a la leyenda, fallecidos y sobrevivientes, para que no me quede en inglés o esos números que habíamos visto? Y luego los colores que estoy utilizando, la paleta de colores. R viene con varias paletas de colores ya predefinidas, que de hecho podemos ver ahí en la página web. Si le damos clic a la función color, topo.colors, ahí me pone varias, el rainbow, el hit.colors, terrain, top, y yo puedo, por supuesto, también definir mis propias paletas. Entonces puedo utilizar alguna otra de esas, digamos rainbow, pero claro, tendría que usarla aquí y arriba. Profe, Sí, ¿cómo fue que había la paleta de colores, las que habían, digamos? aquí en la página del curso, todas las funciones que estamos usando tienen un enlace. Entonces le das en topo.colors. Ahí llega. Ok, gracias. Con gusto. Nada más ya atiendo las demás preguntas. Ejecutamos esto de nuevo. No tengo idea de qué ir a salir. Bueno. Y aquí se paseó por algún motivo en la leyenda. Ok. Sí, Justin, ¿tenías alguna pregunta? Era que no había puesto el paréntesis final de lo primero, pero igualmente, ¿hay alguna forma de hacer que la leyenda sea un poco más pequeña? Es que, bueno, sí, ya lo cambié de color y me puso lo mismo con la leyenda, pero la primera vez la leyenda me salía como encima del otro cuadrito. Es más, si quiere lo puedo hacer otra vez y ya casi, entonces cualquier cosa le comparto la pantalla. Ok. Me imagino que hay alguna función que me regule el tamaño del font que hay en esas letras de la leyenda, y muchas opciones. Casi que cualquier gráfico que ustedes se imaginen aquí, de fijo lo pueden hacer. Aquí fue que puse rainbow, rain y no rainbow. Por eso no salió el otro. A ver. Ahí está. Fallecidos y sobrevivientes. Sí, tal vez si les queda un poco la leyenda como montada sobre alguna de las barras, utilicen el zoom. Vean que eso, lo que hace el RStudio es que lo trata de acomodar ahí lo mejor que puede, pero en algún momento se le va a quedar corto. Profe, ¿qué significa en la última línea de la leyenda que dice Oris y uno pone un true y un false? Porque con el false me sale la leyenda, el cuadrito de fallecidos y sobrevivientes, y con el true no. ¿Probemos? Bueno, lo primero que deberíamos hacer es ver la documentación tal vez, pero probemos con el Oris igual false. Profe, no está compartiendo pantalla cualquier cosa. Perdón. Listo. Aquí tenía un errorcillo, no sé si eso lo vieron, que había puesto rain y no rainbow. Es rainbow, arcoíris, los colores del arcoíris. Así, el false, vamos a ver qué es lo que hace. Sí, lo que hace es que pone las etiquetas de la leyenda horizontal o verticalmente. Así debería salirte. Si está en false. Y si está en true, entonces lo pone uno. Sí, no, es que antes cuando lo corrí no me salió del todo las etiquetas. Entonces al cambiarlo sí me salió.
Ah, ok. Y me gusta más así. Sí, ¿quiénes? Tengo dos personas que levantaron la mano. La primera, cualquiera. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. Sí. Ahí probé como unos 5 paletas de color y entonces vi que aunque usted define aparte el gráfico de barras y luego la leyenda, ambos tienen que tener la misma paleta de colores, me parece, ¿verdad? Sí, para que entonces estos colores que aparezcan en las barras aparezcan también en la leyenda. Sí, no, yo lo digo más que todo porque, bueno, cuando yo intenté poner paleta de colores ni siquiera me salían valores en la leyenda. Ah, ya. Ujú. Pero sí, tienen que ser los mismos para que entonces tenga sentido la leyenda. ¿Alguien más había levantado la mano? Es que no me aparecieron los nombres, perdón. Ok, nadie más. Ok, entonces tenemos ahí un gráfico de barras, estos se llaman barras apiladas, stack en inglés, que lo que me muestran es la distribución de estas variables dentro de la misma, utilizando la misma barra y cambiando la altura el área que está cubierta en cada categoría. Bien, ahí tenemos otro ejemplo, pero en este caso hecho con barras agrupadas. Y vean que es prácticamente igual al anterior, pero que a la función barplot le agrego un parámetro adicional que se llama beside, algo así como a la par, para dar a entender que las barras van a estar una al lado de las otras. Vamos a copiarlo. Profe, Sí. digamos, bueno, usted ahorita pegó todo, digamos así, seguidos. Y a la hora de ejecutarlo, si uno lo pone así, no da problemas, ¿verdad? O sea, no hace falta irlo pegando uno por uno. Uno por uno, ¿qué quieres Pues, decir? digamos, que usted copió lo del gráfico de barras agrupadas y leyenda de una vez y lo ejecuta las dos de una. Con eso no hay problemas, ¿verdad? No hay que ejecutar primero el gráfico de barras y después la leyenda. Puedo ejecutar las dos juntas. Sí, en este caso sí, pero como lo había hecho antes, igual puedes ejecutar primero el barplot y luego el legend, pero en este caso para hacerlo más rápido, como ya lo había hecho también, entonces lo estoy poniendo todo junto, pero sí, si quieres ver qué es lo que sale primero de, digámoslo, vean que aquí tienen una escobita también en el visor de los gráficos, porque eso se va acumulando. Puedo correr primero y entonces ahí no tengo leyenda, y luego el otro para agregarle la leyenda. Ah, ok, perfecto. Igual cuando lo marco todo y lo ejecuto, lo hace en secuencia. Primero el barplot y luego el legend. Bueno, y es exactamente la misma información que habíamos visto en las barras apiladas, pero aquí con barras agrupadas. Muchos más los fallecidos en la tercera clase. Ok. El ejercicio, ya lo último que vamos a hacer el día de hoy. Mostrar la distribución de pasajeros fallecidos y sobrevivientes por sexo.
en un gráfico de barras apiladas y la distribución de fallecidos y sobrevivientes por sexo en un gráfico de barras agrupadas. O sea, son prácticamente los dos gráficos que ya utilizamos, que ya hicimos, pueden utilizar la misma sintaxis. ¿Qué es lo que habría que cambiarle? Desde dice P-class habría que poner sex y Correcto. Háganlo a ver, por favor. Funcionó. A mí sí me funcionó, profe, solo que no puedo compartir pantalla. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Sí. ¿Alguien más entonces que lo quiera mostrar o incluso si no le ha funcionado, lo podemos ver y lo vamos analizando? ¿Alguien? ¿Un voluntario? profe, si quieres yo puedo ¿Voluntaria? compartir, igual estoy apenas haciéndolo porque me pasó ahí un errorcillo, eh, Gracias. entonces aquí sería el de barras apiladas. Ujú. Es que se me puso como no sé si estaba así, pero se me puso como la cosita esta para quitar como así en la otra parte. Ok. Mm, mm. O sea, a ver, creo que voy a guardar este. Profe, yo lo hice, pero la leyenda me salió como encima del gráfico, no sé. Ok, ahora lo vemos. Recuerden que pueden cambiarle la ubicación a la leyenda. Ahí le pusimos top left. Entonces, si uno ahí infiere la palabra en inglés, el equivalente la podría mover a otro lado. Pero ya lo vemos. Ok. Pero yo creo que va a correr un archivo nuevo porque este está dando como errores, entonces prefiero correr uno nuevo. Sí, es que ahí te va. Ok, perfecto. Ve que el problema que tenías en el anterior era que te faltaban Sí, algunos sí, paréntesis, no, pero también como que se me puso como hacia abajo la rayita para editar, entonces no sé por qué me costaba tanto como editar el texto. ok, muy bien. Eso. Ajá. Ok, listo. Y hay que igual ponerle la leyenda, ¿verdad? Sí, porfa.
Creo que la leyenda sí está bien, ¿verdad? Vea, así es Veamos. como me salía la leyenda, de hecho. Sí, Supongo que, a mí me sale igual. que es. Ah, bueno, sí, pero eso es porque no te cabe. Ponerlo con el Zoom y ya, yo creo que No, ya creo se... que igual no, lo intenté con todo y no. Si la Intenté, corre con el Falls, se lo hace Ah, pequeñito. A mí también me está dando ese error. ¿será? A ver. sí, más que pequeñito, creo que los pone verticales. Sí, se lo acomoda diferente. Ah, sí, lo Pero hacemos ahora bien. corre todo, Ujú, ahora corre todo de nuevo para que le tire el. exacto. Ok, así queda mucho mejor. Ok, ¿qué vemos entonces en el gráfico? ¿Puedes volver a ponerlo un minuto? Ok. Ah, Porque, bueno, pero ahí está. porque No, ese es Estamos el tengo, casi. segundo gráfico. Tiene que poner el tengo que volver a tirarlo, de hecho. de A, arriba. a volver a correrlo. Esto también. Esto. Ahora sí. Ok, ¿qué vemos? Eh, ¿A quién le fue mejor? ¿A los hombres o a las A las mujeres? mujeres. A las mujeres, sí. Lo de mujeres y niños primero, por lo menos en la parte de las mujeres, aquí se ve que sí se cumplió. Y entiende que lo de niños también. Ustedes lo pueden hacer luego, pero parece que sí se le dio prioridad a las mujeres. Lo interesante sería ver a las mujeres también de cuál clase y a los niños de cuál clase. Muy bien. Hagamos el de barras agrupadas, ya que estás ahí, que es casi igual. sí. Creo que aquí me falta el paréntesis de acá, ¿no? Ujú, creo que sí. Esto. Mm, Ahí está. Bien, lo mismo, pero en barras agrupadas. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Justin. ¿Alguna pregunta sobre este gráfico? No. Bien. Entonces, recapitulando aquí lo que hemos visto en la lección, bueno, hablamos un poco sobre el R. Enfatizo que es un lenguaje muy orientado a este tipo de cosas, a lo que es el análisis estadístico. No es un lenguaje de propósito general, pero es muy apropiado para investigación porque es más sencillo que otros lenguajes y también porque la comunidad de programadores ha ido creando muchas herramientas y muchos paquetes como estos que estamos viendo para generar gráficos, mapas, modelos y otras cosas. El esfuerzo comunitario en R es particularmente importante. Por ejemplo, con el R Markdown. El R Markdown me sirve para generar documentos justamente como este que están viendo aquí, con el que hice la clase. Vean que es una mezcla de código, de programación, y con las salidas correspondientes. En este caso son gráficos. Luego nosotros le vamos a agregar otros tipos de gráficos y también mapas de varios tipos. Luego, bueno, vimos un poco el ambiente de RStudio. Ya saben entonces que tenemos una consola en la que podemos escribir comandos, además de la terminal que habíamos utilizado la lección pasada para actualizar los repositorios con el HIT, un editor de texto en donde podemos correr los programas, ya sea todos juntos, de todas las instrucciones de una vez con el source o irlo corriendo poco a poco con el run. Marcamos la parte que queremos ejecutar y le damos run. Luego tenemos un visor aquí
lo estamos usando para gráficos, luego vamos a ver mapas y páginas web, y también en la parte superior, no lo hemos usado mucho, pero ahí están las Profe, valores de las variables. ¿Sí? ¿está compartiendo pantalla? Ah, perdón. Pero espero que me hayan entendido. Sí, estaba hablando del ambiente de R, el editor de texto, la consola, la terminal, el visor y el área en donde vemos los valores de las variables. Casi que el concepto de variable lo vamos a ver más ampliamente la próxima lección. Y bueno, si nos adentramos un poco más en lo que son funciones, una función, así como print o como min, es una unidad de código que recibe argumentos, los procesa y nos retorna un valor que es otra hilera de texto, otros números o gráficos desplegados en la pantalla, como los que acabamos de ver. Y hicimos una pequeña introducción a las capacidades de graficación de R, utilizando en este caso los gráficos más sencillos que nos genera. Podemos hacer cosas mucho más interactivas y mucho más interesantes con otros paquetes, con otras bibliotecas, que los vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, y muy importante, vimos cómo instalar paquetes con el install packages y cómo cargarlos con el library. Algo que, como les estaba diciendo, vamos a hacer continuamente durante el resto del curso. ¿Alguna pregunta? No. No, ok. A desayunar. ¿O ya desayunaron? Bueno, provecho a los que no han desayunado. Y léanse, por favor, las lecturas que están ahí en el programa, los capítulos introductorios. Nada más brevemente, tal vez quisiera repasar eso antes de que se vayan. El programa. Estamos aquí. Entonces, léanse por favor los capítulos 2 y 3, que hablan más o menos de lo que yo les estoy contando. Yo lo que trato aquí en la lección es de hacerles como un resumen de lo que yo considero más importante, pero la lectura es necesaria. Bien. Por mi parte, entonces, es todo. Si no hay más, entonces nos hablamos el jueves. Bien, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Verdad que la clase se grabó desde un inicio? Es que tuve un problema con la electricidad y pude entrar hasta las 8 y un poquillo. Sí, está desde el inicio. Y esa clase se sube hoy, ¿verdad? Sí, yo la subo dentro de un ratito. Dentro de una hora ya está lista. Está bien, muchas gracias. Hasta luego. Con gusto. Que bueno, al final sí pude hacer la tarea como usted y yo lo habíamos dicho con el blog de notas. Ah, ¿de veras? ¿Y qué? Ajá, sí. ¿Cómo estuvo? Sí, ¿Fue profe. muy complicado o qué? Contame. No, lo que hice fue seguir las instrucciones y ir pegando, digamos, lo que